Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver un pequeño ejercicio introductorio al tema movimiento rectilíneo. El ejercicio dice, un automóvil viaja en la dirección más X sobre un camino recto y nivelado. En los primeros 4 segundos de su movimiento, la velocidad media del automóvil es 6.25 metros por segundo. ¿Qué distancia viaja el automóvil en 4 segundos? Bueno, acá nos está dando datos importantes. El primero de ellos es que el automóvil viaja en la dirección más X. Eso quiere decir que, bueno, recordemos que el desplazamiento es una magnitud asociada a una unidad y a una dirección. Si nos está diciendo que la dirección es más X, quiere decir que ese desplazamiento es positivo, ¿ok? Nos está diciendo que en los primeros 4 segundos del movimiento, la velocidad media del automóvil es 6.25 metros por segundo. Y nos está preguntando la distancia, o sea, el desplazamiento del automóvil al cabo de 4 segundos. ¿Ok? Bueno, para ello nosotros podemos representar estos datos que nos está dando el inciso de manera gráfica. Vamos a ver, más o menos ahí. Nosotros tenemos, voy a poner este color, puede ser el naranja. Nosotros tenemos entonces un punto de partida, que es este de acá, y tenemos un punto de llegada, un punto final, un punto inicial y un punto final. En ese lapso de 4 segundos, el automóvil recorre una distancia, que es esta distancia de aquí que está en amarillo. ¿Ok? En, en el punto inicial vamos a tener una posición inicial que vamos a representar con la letra X. Vamos a ponerlo bien. Vamos a representar con la letra X sub cero. Ok, X sub cero representa el punto inicial. En el punto inicial el automóvil no se ha movido, o sea que el desplazamiento es cero. Ok, el desplazamiento en el punto inicial o la posición inicial es cero. Y en el caso del punto inicial, pues el tiempo es cero. ¿Por qué? Porque no ha empezado el recorrido. Ok. En el punto final vamos a tener una posición final que va a representar el desplazamiento del automóvil en esos 4 segundos, que yo voy a representar como X sub F, que yo no sé cuál es ese valor. Entonces, pues es mi incógnita, ¿ok? Y el tiempo final, en este caso, pues va a ser 4 segundos, ¿ok? Bueno, con estos datos nosotros podemos determinar la posición o la distancia que viaja el automóvil en 4 segundos, ¿ok? El desplazamiento del automóvil en esos 4 segundos. Para ello, pues simplemente utilizamos la fórmula que dice que la velocidad media, en este caso en X, porque el movimiento en X, si aquí dijera velocidad media Y o Z, pues bueno, básicamente nos estaría indicando que la velocidad media se está dando en un eje o en otro. En este caso, pues es en el eje X, en el plano horizontal. Si fuera un movimiento, por ejemplo, de caída libre o tiro vertical, el movimiento sería en el eje Y. Entonces, pues ahí la velocidad media sería velocidad media en Y, por ejemplo. En este caso, pues es en el eje X. Entonces sabemos que la velocidad media es igual al cambio en la posición respecto al cambio en el tiempo. Vamos a poner esto bien, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, sucede que el cambio en la posición es igual a la posición final menos la posición inicial. Lo mismo sucede con el cambio en el tiempo. El cambio en el tiempo es igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Sabiendo esto, nosotros podemos sustituir ese delta X y ese delta T por estos valores que tenemos acá. ¿Ok? Por estos valores que tenemos acá. Sustituyendo la fórmula, vamos a tener entonces que la velocidad media en X va a ser igual a la posición final menos la posición inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Aquí suceden cosas interesantes. Vemos que
la posición inicial o el desplazamiento inicial es cero. Entonces, esto es cero, se elimina, ¿no? Cualquier número menos cero sigue siendo ese mismo número. Y vemos que el tiempo inicial también es cero. Entonces, se elimina, ¿no? Cualquier número menos cero, pues sigue siendo ese mismo número. Perdón, es que esto parece un 6. Ahí está. ¿Ok? Entonces, simplificando la ecuación, vamos a tener que la velocidad media en x va a ser igual a x sub f o la posición final, digamos, dividido entre el tiempo final. Ahora, nosotros estamos buscando este parámetro de aquí. Ok, estamos buscando ese dato, entonces hay que despejarlo. Para despejarlo, pues simplemente, como se dice popularmente, este tiempo final que está dividiendo lo paso a multiplicar, pero lo correcto sería decir que multiplico ambos lados de la igualdad, ambos lados de la ecuación o ambos miembros de la ecuación por el tiempo final. Entonces voy a colocar esto naranja, multiplico ambos lados de la ecuación por el tiempo final, entonces voy a tener que el tiempo final por la velocidad media en x va a ser igual a la posición final menos el tiempo final por el tiempo final. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede acá? Este tiempo final se me simplifica con este tiempo final. De ahí es donde sale eso de que de un lado, bueno, que lo que está de este lado lo paso a multiplicar, etcétera, ¿no? Pero realmente lo que está haciendo es, lo que se está haciendo es aplicar la ley de la propiedad de la igualdad. Lo que hago en un miembro lo hago en el otro y pues bueno, se me simplifican los términos. Entonces, me va a quedar, ya lo voy a escribir todo el mismo color y lo voy a ordenar un poco. Me va a quedar que la velocidad media en x por el tiempo final va a ser igual a la posición final. A muchas personas les gusta tener la incógnita del lado izquierdo de la ecuación y el resultado del lado derecho. Entonces, pues bueno, lo que voy a hacer es darle vuelta nada más a la ecuación, que es exactamente lo mismo, ¿ok? No va a alterar nada. La posición final va a ser igual entonces a la velocidad media, vamos a poner esto bien, a la velocidad, a la velocidad media en x por el tiempo final. ¿Y qué nos toca hacer ahora? Pues simplemente sustituir los datos. La posición final, al cabo de esos 4 segundos, va a ser igual a la velocidad media, que en este caso es 6,25 metros por segundo. Eso lo multiplicamos por el tiempo final, que es 4,00 segundos. Acá se me van a simplificar segundos con segundos y 6,25 por 4 es igual a 25. Eso quiere decir que la posición o el desplazamiento que va a recorrer el automóvil al cabo de 4 segundos a una velocidad media de 6,25 metros por segundo va a ser igual a 25 metros. Y esta de acá sería la respuesta a este ejercicio introductorio del tema movimiento rectilíneo.